Bienvenido a tu clase de Historia de México de segundo grado. Hoy continuarás aprendiendo sobre la cultura occidental en México y cómo forma parte del desarrollo actual del país. En esta clase aprenderás sobre la integración de México a la economía mundial en las últimas 4 décadas y cómo esto ha significado el fortalecimiento de la cultura occidental en el país, pero también un mayor contacto con otras culturas. Como punto de partida, comencemos retomando tus conocimientos sobre la cultura occidental y cómo México forma parte de ella. A partir de tu propia experiencia y de lo que has aprendido hasta ahora, piensa en qué aspectos de tu vida cotidiana están relacionados con alguno o varios de los rasgos de la cultura occidental que ya conoces. Anota tus ideas en el cuaderno. Probablemente pensaste en aspectos como la lengua, pues el español que habla la mayoría de los mexicanos es de origen latino, o el sistema democrático y representativo que hay en nuestro país. A lo largo de la clase verás otros aspectos que también forman parte de la cultura que los mexicanos comparten con Occidente. A partir de las anotaciones que hiciste en el cuaderno, responde las preguntas. No olvides que al finalizar la clase revisarás tus respuestas, por lo que es importante guardarlas. ¿Qué rasgos de la cultura occidental se pueden observar en la vida cotidiana de muchos mexicanos? ¿Cómo se ha intensificado la integración de México a la economía mundial en las últimas décadas? ¿En qué medida esta integración ha implicado un fortalecimiento de la cultura occidental? ¿Qué otras culturas tienen presencia en México? Desde la década de 1980 se iniciaron en México distintos procesos que implicaron una mayor integración con la economía mundial, además de transformaciones políticas que llevaron al fortalecimiento del sistema democrático. Sin embargo, como ocurrió en otros periodos de la historia, la integración de México al escenario mundial no siempre se ha dado en términos de igualdad, en parte debido al control que ejercen las potencias occidentales. A continuación, aprenderás sobre los rasgos actuales de la cultura occidental que son parte de México. Anota en el cuaderno la información más relevante. Iniciemos. Muchos de los rasgos de la cultura occidental que formaban parte de México han permanecido, como la lengua de origen latino y la religión católica, mientras otros se han fortalecido a partir de distintos procesos históricos. En el ámbito económico, a partir de la década de 1980, el gobierno mexicano siguió una política de apertura comercial para promover los intercambios con otros países y favorecer la llegada de inversión extranjera a México, sobre todo proveniente de Estados Unidos y Europa, pero cada vez más de países asiáticos como China, Japón y Corea del Sur. Esta integración comercial hizo que la economía mexicana fuera más sensible a lo que ocurría en otros países. Además, fortaleció el modelo económico que predominaba en Occidente. ¿De dónde proviene alguno de los productos que consumes? ¿Cuántos de ellos son de otros países? La apertura comercial de México evidenció algunas disparidades entre México y los países de Occidente. Por ejemplo, en cuanto a las innovaciones científicas y tecnológicas, a diferencia de países como Estados Unidos, Suiza, Reino Unido y Alemania, que son creadores de tecnología, México debe importar estos avances debido a su bajo nivel de innovación. Esto genera lo que se llama dependencia tecnológica. También en el ámbito político, las últimas décadas han sido testigos del fortalecimiento del sistema democrático y representativo en México, rasgo que le ha acercado aún más a Occidente. La creación de instituciones electorales, el respeto al voto y la auténtica competencia entre partidos políticos ha favorecido la democracia en México. A su vez, el respeto a los derechos humanos ha cobrado relevancia, si bien aún queda mucho camino por avanzar. México es parte de Occidente si tomamos en cuenta su pasado y presente.
Como has aprendido, en la cultura mexicana se pueden encontrar muchos rasgos de la occidental, como la herencia griega y romana, la religión cristiana, el sistema político representativo y la confianza en el desarrollo y la innovación tecnológica. No obstante, desde sus primeros contactos con Occidente, México se integró a esta cultura en una posición subordinada, como una colonia del Imperio Español. En los siglos posteriores, México continuó estando sujeto a las presiones de las potencias occidentales. Ha llegado el momento de explicar por qué México es parte de Occidente. Revisa los apuntes que tomaste en el cuaderno durante la clase y organízalos. Apóyate en el esquema que aparece en el pizarrón. Incluye cada rasgo de la cultura occidental y cómo está presente en México. Retoma lo que aprendiste en esta clase sobre por qué México es parte de Occidente para revisar tus respuestas a las preguntas que se plantearon al inicio. Considera lo siguiente. ¿Qué aprendiste sobre la relación entre la historia de México y la del mundo? ¿Cómo utilizarías este conocimiento para explicar el presente del país? ¿Qué más te gustaría saber al respecto y cómo podrías investigarlo? Así concluye tu clase de Historia de México. Estamos seguros que lo aprendido te servirá para comprender el país y el mundo en el que estás viviendo. Agradecemos que nos hayas acompañado y por el esfuerzo realizado durante la clase. ¡Hasta la próxima!